Muy bien, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a terminar de ver nuestro tema, es la inconformidad de un pueblo. Para esta sesión vamos a ver un poco con más detalle algunos de los movimientos sociales que van a influir mucho en la democracia aquí en México, sobre todo en la democracia antipriista que se establece durante las décadas de 1950 a 1970. Muy bien, antes que nada tengan presente que todo movimiento social influye en la dinámica política, democrática, cultural, social y económica de un país. Cada movimiento, sin importar su fin particular, busca generar cambios en el contexto en el que viven o en el que se desarrollan. Yo les puse aquí algunos ejemplos conocidos y otros recientes que han influido mucho, sobre todo en el aspecto democrático. Tenemos algunos como el movimiento encabezado por Martin Luther King para la obtención del voto negro en Estados Unidos. Tenemos también a Mahatma Gandhi cuando encabezó el movimiento de descolonización de la India de manera pacífica. Tenemos otros más conocidos como el movimiento feminista, el movimiento LGTB, los movimientos estudiantiles, uno muy reciente que fue el de Chile en el 2019, el tema, por ejemplo, del aborto. Tenemos otro de cuando buscaban terminar con la guerra de Vietnam. Esto como ejemplo de que cada movimiento social, sin importar su fin particular, genera cambios importantes en las dinámicas sociales y políticas de un país. En este caso vamos a ver cómo es que influyeron estos movimientos sociales en la dinámica mexicana. Muy bien, chicos, la semana pasada ustedes respondieron unas preguntas que se parecen mucho a la que tenemos en esta diapositiva. Cada uno respondió de múltiples formas. A grosso modo, ¿qué es la democracia y qué tiene que ver la democracia con los movimientos sociales? Técnicamente, la democracia es un sistema que se basa en la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. Escrito se ve muy bonito y a grosso modo eso es lo que significa democracia en sí. ¿Qué otras cosas conlleva la democracia? Conlleva representatividad, conlleva libertad, conlleva opinión, conlleva límites, conlleva responsabilidad, conlleva ética, práctica, ejercicio. Es decir, la palabra democracia es vasta y no solamente está determinada a el ejercicio de elegir un gobernante o un representante. ¿Qué tiene que ver la democracia con los movimientos sociales? Bueno, en su mayoría, no solamente en México, sino en el mundo, los movimientos sociales tienen el fin de poder cambiar determinadas prácticas que limitan un ejercicio libre, sobre todo en un sistema donde las libertades, tanto individuales, tanto políticas, humanas, se ven de alguna u otra manera violentadas. ¿Cuál es el contexto de México en este momento? Ya lo vimos en el video anterior, pero lo vamos a recortar. Tenemos un gobierno unipartidista. Sí existía el PAN para ese momento, pero el PRI sigue teniendo el control sobre el gobierno aquí en México, sobre el ejercicio democrático aquí en México, y todo el sistema va a girar en torno a los partidos políticos. Por eso es bien importante, porque los movimientos sociales van a oponerse a esta situación de que el México gire en torno a un partido político que viene siendo el PRI. Tenemos que los sindicatos, todos los sindicatos de los trabajadores van a estar al servicio político. Esto de acarrear gente en las elecciones, de llenar los estadios, de darles un lunch, un billetito y subirlos al camioncito y transbordarlos, es una práctica que viene desde muy lejos y que inicia precisamente en el seno de los sindicatos. Es decir, son los mismos trabajadores, o en este caso los líderes, acuérdense que son los líderes charros, los que van a gremiar
a todo su sector laboral y lo van a poner al servicio de un determinado partido político. Bueno, en este caso el único y el más fuerte pues era el PRI. También, así como el sindicato, es decir, así como el sistema laboral está dirigido hacia la política, el sistema educativo también lo va a estar, sobre todo en la universidad. Por eso es importante, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos el movimiento del 68. Los rectores, en este caso hablando de la universidad, van a someterse y van a sujetarse a los gobiernos de cada estado. Es decir, dependiendo del gobierno implementado en cada estado, dependiendo del partido, es el rector que se va a asignar o al que se le va a favorecer en algún momento. Y entonces esto motiva o involucra que desde las aulas, sobre todo desde la universidad, ya se tenga un control sistemático de hacia dónde se va a encaminar la democracia aquí en México. Tenemos el sistema económico que se implementa, es un sistema de índole capitalista y que también ya viene en decadencia. Esta economía capitalista que todavía marca aún más las desigualdades sociales y las desigualdades económicas que se vivían en México desde 1950 a 1970. Tenemos un sistema laboral precario donde las prestaciones, las leyes, los derechos de los trabajadores son violentados. No hay un sistema que defienda al trabajador, entonces eso motiva todavía más la influencia y la presencia de esos movimientos. Y tenemos que se crean distintas instituciones de índole social, pero que siguen siendo instituciones políticas y que se ponen al servicio del partido político del PRI. Entonces, si se dan cuenta, todo el sistema político, todo el sistema democrático y todas las libertades del México de ese momento gira en torno a un solo partido. No hay ejercicio democrático, no hay democracia porque, bueno, si bien existe otro partido, estas o te orillan desde distintos ángulos a votar y a efectuar, que un solo partido continúe en el poder. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con los movimientos. No vamos a ver muchos, van a ser cortos. El primero y uno de los más importantes va a ser el movimiento ferrocarrilero, que se desata de 1958 a 1959. Este movimiento se va a caracterizar por ser una de las luchas sindicales más importantes de todo el siglo XX. ¿Cuál era en un inicio la intención de los ferrocarrileros? Primero que nada, la mejora salarial. Cada movimiento que vamos a ver inicia precisamente con un conflicto en los salarios. Para el caso de los ferrocarrileros, se estaban dando cuenta de que la demanda del uso del transporte era demasiada a un costo pues económico que repercutía sobre todo en sus salarios. Ello en un inicio empezaba a molestar porque los dueños o los líderes no querían pagar un salario justo y entonces los ferrocarrileros se organizan, llevan sus peticiones a gobierno y ahí es donde empiezan los problemas. Vamos a tener que otra de las intenciones era acabar con el charrismo sindical. Estos líderes que servían a los intereses del gobierno, que movían a las personas, a los mítines, a las conferencias y que constantemente se encontraban metidos como en la política sin ver algún beneficio para sus agremiados, solo para ellos mismos. Este movimiento se va a dar sobre todo en la época de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. ¿Qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Una fuerte represión donde muchos ferrocarrileros perdieron su trabajo, otros más van a ser encarcelados, sobre todo los líderes como Demetrio Vallejo, bueno, él es Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Todos ellos van a terminar en la cárcel de Lecumberri. Recuerden que Lecumberri es la cárcel por excelencia, es una de las cárceles más corruptas en ese momento. Pero durante esta época donde México tiene una serie de movimientos sociales, esa cárcel sobre todo se va a convertir en cárcel de guerrilleros, cárcel de intelectuales, en cárcel de líderes sindicales, más que en cárcel de reos comunes, ¿no? Entonces, Lecumberri se vuelve en este momento y con este movimiento un símbolo de la represión política.
Otros ferrocarrileros más fueron asesinados. Otro gran movimiento va a ser el movimiento magisterial. Este movimiento se va a caracterizar principalmente porque no solamente participan maestros, van a tener el apoyo de padres de familia, de intelectuales, de obreros, de profesionistas, de ferrocarrileros, de campesinos y de telégrafos. Esto es bien importante, ya lo vamos a ver. Primero que nada, lo que buscaban los maestros, al igual que los ferrocarrileros y que casi todos los movimientos sindicales de la época, era el aumento salarial. Los maestros pedían el 14% de aumento. Ello porque México se encontraba en una crisis económica donde los salarios de todo el sector trabajador ya no alcanzaban, no era suficiente para cubrir las necesidades de mantener pues una casa, una familia, un hogar. En un inicio, los maestros realizaban paros activos, es decir, seguían presentándose a las instituciones con los alumnos, pero realizaban actividades diferentes a las de dar clase. Posteriormente, cuando no obtienen una respuesta favorable, realizan paros indefinidos, donde los maestros suspenden las labores y realizan como mítines, campañas dentro de las mismas instituciones. Cuando siguen sin obtener respuestas, se van a huelgas, marchas, manifestaciones, realizan un pliego petitorio donde vuelven a poner las necesidades que están teniendo este sector, sobre todo el aumento de sueldo, pero también empiezan a surgir otras necesidades de índole política, ya no nada más propias, al igual que los de ferrocarrileros, sino más bien de participación política dentro de su mismo sindicato. Tanto la CENTE como la SEP van a ser un nido de jefes o líderes sindicales charros. Entonces los maestros empiezan a tener la idea de poder elegir a sus líderes sindicales, ¿no? Que no sean a dedazo y que no sean conforme al anterior líder escoja, sino que más bien sean ellos los que a través de una serie de propuestas puedan determinar qué persona favorece más a los intereses y puede cuidar mejor de los intereses del grupo agremiado. Cuando no obtienen respuesta, entonces los maestros dejan las huelgas, dejan las calles y van a tomar de manera simbólica las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y las oficinas de la CENTE. Aquí lo curioso es como tuvieron la participación de distintos sectores, nada más los maestros, los que pedían la disolución del movimiento van a ser el grupo banquero, pues los banqueros decían que estos movimientos y la unión de los distintos sectores podía causar un problema económico en México fuerte. Más bien lo que vamos a tener es que se están enfrentando los sectores privados contra los sectores públicos. ¿Por qué? Porque estas huelgas y estas manifestaciones no beneficiaban en nada a los pequeños grupos de élite o los pequeños grupos burgueses, por así decirlo. Las represiones que van a encontrar los maestros, al igual que la de los ferrocarrileros, va a ser el despido, el encarcelamiento, el hostigamiento, el cese de derecho para laboral, la congelación de sus salarios hasta que los maestros no regresaran a trabajar, ¿no? Fue una larga lucha, al final del día no se logró el aumento salarial que buscaban, sino más bien tuvieron que regresar a laborar y a regresar a sus actividades por el uso de la fuerza. Otro gran movimiento que tenemos, este está más próximo ya al movimiento estudiantil que vamos a ver más adelante, es el movimiento médico que se desata en 1964. Este se debió principalmente a que durante diciembre de ese año, lo que es octubre, noviembre y diciembre, se les había negado el pago a distintos estudiantes y médicos residentes. Estos estudiantes y médicos residentes pertenecientes al ISSSTE van a organizarse para irse a marchas y a huelgas, primero que nada organizando paros activos, en donde se suspendían todos los servicios excepto urgencias y partos. Aparte de los 3 meses de salario que se debían, no se les había tampoco dado aguinaldo. Durante este momento había una inseguridad económica y laboral de parte de todo el sector médico, porque no existían plazas, no se garantizaba como tal la permanencia de los médicos en
en las distintas instituciones que se habían creado y que se habían fundado para albergar a todo este sector creciente. El movimiento médico se va a caracterizar por democratizar las condiciones laborales, no solamente de ellos, sino en general, porque lo que pedían eran las famosas prestaciones. Es decir, aparte del pago del aguinaldo y de los meses que se les debía, empiezan a solicitar otro tipo de intereses, como lo va a ser el crédito público, como lo van a hacer los puntos de vivienda, la seguridad social, salarios justos, plazas, derecho a la obtención de un lugar de manera justa, ya que algunos de los médicos entraban por contactos, ¿no? Bueno, al igual que los otros movimientos, vamos a tener que el movimiento médico sobre todo va a ser reprimido cesando a los médicos internistas y pausando los trámites administrativos que tienen los estudiantes por finalizar para poder incorporarse al área laboral. Y tenemos el movimiento telegrafista, les repito, eran pocos movimientos los que íbamos a ver, así a grosso modo, para que vayamos adentrándonos un poco a la influencia que van a tener estos movimientos en el pensamiento estudiantil, que es el que nos interesa ver con más detalle y con mayor profundidad. Muy bien, el movimiento telegrafista no fue un movimiento que tuvo mucho peso a diferencia de los otros movimientos como el magisterial, el obrero y el ferrocarrilero. Sin embargo, es importante porque es uno de los primeros movimientos que va a marcar los errores en cuanto a las telecomunicaciones existentes en el país, al sistema de telecomunicaciones. Este movimiento se da por el aumento económico que hay en el país, se encarecen los servicios públicos. Los telegrafistas son uno de los sectores que peor condiciones laborales tienen y que peor salario tienen. Si los ponemos en una lista, yo creo que el que encabezaba la lista de los peores salarios del México contemporáneo van a ser los telegrafistas. Este movimiento, recuerden que se une mucho al movimiento magisterial. Lo que pedían los telegrafistas era, 1, las mejores en las condiciones laborales, 2, el aumento salarial y 3, una mejor capacitación y mejores herramientas de trabajo, porque los servicios y las herramientas que ocupaban los telegrafistas, sobre todo en el mundo de la telecomunicación, eran herramientas austeras, sencillas, que no cumplían con la demanda de modernizar a México, entonces constantemente estaban teniendo muchos problemas. Cuando los telegrafistas se van a paro, van a dejar incomunicado a México durante aproximadamente 2 días. Es por eso que el movimiento telegrafista es tan corto y tiene tanto impacto, porque urgía reconectar a México, volver a comunicar a México. Entonces el presidente, que en ese momento era Adolfo Ruiz Cortines, da una pronta solución al movimiento telegrafista. Sí hubo una especie de represión contra un grupo considerado como los líderes del movimiento, pero no pasó a mayores porque solamente los encarcelaron y el resto de los telegrafistas pidieron su liberación inmediata al momento de realizar su pliego petitorio. Salen libres, se instaura el nuevo salario, se buscan las mejoras laborales, se restablece el servicio y de alguna u otra manera, a diferencia del resto de los movimientos sociales, lo que hace único al movimiento telegrafista es que este se resuelve de manera pacífica. Incluso se establece el 14 de febrero como el Día del Telegrafista a raíz de ese movimiento social. Con ello terminaron. Espero que estos 4 movimientos les den una idea de hacia dónde estaba girando la democracia en México y cuál va a ser la influencia que tiene en el movimiento estudiantil. Vamos haciendo recapitulaciones, vamos a ir hilando las cosas.